Saludos cordiales a cada uno de aquellos que están al pendiente de esta página. Estamos dando inicio a esta serie de estudios que anunciamos el día sábado, en los cuales vamos a meditar en la palabra del Señor, haciéndolo cada día de la semana, con un diferente hermano que estará a cargo de poder impartirnos la palabra del Señor y llegar a nuestros corazones a través de ella. El propósito es poder hacerlo para la gloria del Señor y poder ser de edificación al llegar a la intimidad de sus hogares. Entonces es nuestra oración que el Señor nos ayude para meditar juntos en su palabra cada día. Vamos a dar inicio en esta ocasión, teniendo el privilegio de parte del Señor de inaugurar estos estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, decir que este libro es un libro histórico, es un libro maravilloso que todo cristiano, todo hijo de Dios debemos de conocer y debemos de tener siempre en nuestro corazón de todas aquellas cosas que el Señor hizo desde el inicio de la iglesia, y de ahí poder nosotros aprender también las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas de igual manera como las hizo con la iglesia del primer siglo. En primer lugar, queremos entonces hablar acerca de la fecha. Aproximadamente el libro de los Hechos fue escrito en el 60 después de Cristo. Algunos también ponen una fecha como del 61 o el 62 después de Cristo. En cuanto a su título, originalmente pudo no haber tenido un título alguno, tal como ahora lo encontramos, pero algunos manuscritos griegos que fueron encontrados luego lo definen o lo titulan como Hechos, y otros más como Hechos de los Apóstoles. La palabra Hechos es la palabra griega praxeis, que era usada para describir los logros de grandes hombres. Hechos incluye hombres como el apóstol Pedro, como lo encontramos en el capítulo 1 al capítulo 12, el apóstol Pablo del capítulo 13 al capítulo 28, y otros hombres que son mostrados en el libro, donde vemos cómo el Señor los utiliza para establecer iglesias locales y para llevar la palabra del Señor a diferentes lugares. El mensaje del Evangelio es predicado y anunciado en diferentes lugares. Otros denominan también este libro como Hechos del Espíritu Santo, porque fue la obra del Espíritu Santo a través de aquellos hombres que se da el trabajo y se da también la formación de la iglesia. Entonces algunos mencionan el título diciendo Hechos de los Apóstoles, otros Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ahora, pensemos en cuanto a su autor, el autor humano. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, pero él se valió de hombres fieles a quien él utilizó para poder trazar cada una de aquellas porciones que ahora tenemos en nuestra Biblia. El autor humano. Este libro fue escrito por Lucas, autor del tercer evangelio, y esta es la continuación de esa narrativa que ha venido trayendo allá en el evangelio de Lucas. Lucas, todos sabemos, fue el amigo cercano del apóstol Pablo, fue un compañero de viaje del apóstol también, y fue el médico amado, el médico personal del apóstol Pablo, tal como lo relata ya en Colosenses capítulo 4 y en su versículo 14. Lucas fue un investigador cuidadoso, como lo vemos allá en el Evangelio de Lucas capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Fue un historiador preciso que tenía conocimiento de leyes, costumbres romanas, como también la geografía de Palestina, de Asia Menor e Italia. Lucas, al escribir el libro de los Hechos, se apoyó en fuentes escritas, tal como se menciona ya en el capítulo 15, versículo 23 al versículo 29, el capítulo 23 también del versículo 26 al versículo 30, y sin duda entrevistó a personas claves como el apóstol Pedro, el apóstol Juan y a otros hombres en los cuales se recopiló ciertos datos para poder escribir este maravilloso libro. Pensemos ahora acerca del libro. Tenemos que decir que Lucas fue el primer historiador de los comienzos de la iglesia. El libro de Hechos comienza con la segunda
el segundo relato que hace Lucas acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y termina con la estadía del apóstol Pablo como prisionero en Roma. Cubre a lo largo de un periodo de 30 años aproximadamente. Es el principal libro de texto para el estudio de los principios misioneros, de la defensa de la fe, la persona y la obra del Espíritu Santo. Podemos hacer una pequeña división en cuanto a este libro de la siguiente manera. En el capítulo 1, la iglesia que espera. Desde capítulo 2 al capítulo 8, desde Pentecostés hasta la conversión de Saulo. Capítulo 9 al capítulo 12, desde la conversión de Saulo hasta el primer viaje misionero. Capítulo 13 y 14, primer viaje misionero. Capítulo 15, del versículo 1 al versículo 35, encontramos el concilio de Jerusalén. Del capítulo 15, del versículo 36 al capítulo 18, versículo 22, el segundo viaje misionero. En el capítulo 18, del versículo 23 al capítulo 21, versículo 14, el tercer viaje misionero. Y en el capítulo 21, del versículo 15 hasta el capítulo 28, versículo 31, encontramos de Jerusalén hasta Roma. Entonces son pequeñas generalidades acerca de esta carta que esperamos en el Señor que va a ser de mucha bendición a nuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra.